Hola a todos. En esta presentación iniciaremos el tema de las variables dimensionadas y de forma particular atenderemos las variables de una dimensión, también conocidas como vectores. Las variables dimensionadas se utilizan para almacenar valores que permanecen en la memoria durante la ejecución de un programa de cómputo y por lo tanto se pueden utilizar varias veces. Al igual que las variables simples, funcionan con las operaciones aritméticas y con las lógicas. En este curso trabajaremos con las variables de una dimensión, también conocidas como vectores, y con las de dos dimensiones, que también reciben el nombre de tablas o matrices. Las variables de una dimensión son estructuras de memoria que podemos considerar como una colección de cajones numerados, secuencialmente, en los que almacenaremos valores o datos. En esta presentación aprenderemos sus características principales, cuándo utilizarlos y su sintaxis. Empecemos con los conceptos generales. Cada valor se almacena en un cajón. El número de cada cajón se utiliza para acceder al valor que está almacenado y trabajar con él. Los datos almacenados en cada cajón permanecen en la memoria. Se podrán utilizar todas las veces necesarias durante el proceso, pero también podrán modificarse al aplicar alguna operación aritmética sobre ellos y almacenarlos nuevamente. Los valores almacenados generalmente pertenecen a un mismo conjunto de datos y a un mismo tipo de dato. Al número total de cajones se le conoce como la longitud del vector. Para el ejemplo en pantalla, la longitud es 5. ¿Cuándo es necesario utilizar las variables dimensionadas? Cuando necesitamos utilizar los valores varias veces durante el proceso, para simplificar la construcción de búsquedas que utilizarían varios bloques de comparación, cuando al diseñar el algoritmo consideramos utilizar una secuencia de variables como cont1, cont2, cont3, etc., para analizar cadenas de caracteres. Ahora vamos a poner atención a la forma en la que construiremos la variable del vector para acceder al valor almacenado. La variable se construye con el nombre del vector seguido de paréntesis con el número del cajón que contiene el valor con el que queremos trabajar. Generalmente dentro del paréntesis tendremos una variable que irá modificando su valor y nos dará acceso a los datos almacenados según necesitemos. El nombre del vector debe tener relación con los valores que se almacenan. Veamos el ejemplo. Si decidimos almacenar el nombre de una fruta en cada cajón, el nombre del vector debe ser fruta. Para trabajar con el dato almacenado en el cajón 4 deberemos escribir fruta y entre paréntesis el número 4. Otra forma de tener acceso es asignar el número de cajón a una variable y escribir la variable dentro de los paréntesis. Es muy importante señalar que el nombre del vector siempre debe acompañarse del número de cajón, pero el número de cajón es independiente del nombre del vector. Eso quiere decir que podemos trabajar con el número del cajón sin los paréntesis y sin el nombre del vector. A continuación, vemos dos ejemplos en los que se almacenan datos a vectores por asignación directa. El ejemplo de la izquierda muestra cómo se guardan los nombres de frutas en un vector de longitud 3. La palabra uva se almacena en el cajón 1, melón en el cajón 2 y piña en el 3. Del lado derecho se almacenan las letras A, B y C en los cajones 1, 2 y 3 respectivamente. En este ejemplo vemos el proceso en el que un usuario captura nombres de frutas en un vector de longitud n. En el bloque de captura, donde vemos la variable n, se pregunta cuántos elementos tendrá el vector.
Se abre un ciclo en donde la variable de control del ciclo contiene el número de los cajones y por eso acompaña a la variable del nombre del vector. En cada vuelta del ciclo se cambia de cajón al incrementar el valor de la variable de control. En este ejemplo nuevamente vemos el proceso trabajando con un ciclo y en cada cajón se deposita el valor 0. Es una forma de preparar un vector que tendrá una colección de contadores o sumadores. Ahora vemos un ejemplo en el que tenemos el ciclo para abrir cada uno de los cajones y mostrar su contenido. En esta lámina podemos observar el funcionamiento. Aquí en este primer ejemplo estamos asignando el dato almacenado en una variable dimensionada a una variable simple. Aquí tenemos el almacenamiento de un valor guardado en una variable simple que estamos asignando a una variable dimensionada. En este tercer ejemplo se guarda la palabra en una variable dimensionada. Ahora vemos un ejemplo en el que se muestra la forma de guardar el valor que está en una posición o en un cajón de número t en la posición siguiente. Eso quiere decir que estamos en la posición t más 1. Y por último, vemos cómo se incrementa un sumador simple con el valor contenido en una variable dimensionada. Ahora veremos las ilustraciones de cómo podemos trabajar las comparaciones. Podemos comparar el contenido de una variable dimensionada con un valor ya sea alfanumérico o numérico. Y también podemos comparar el contenido de un cajón con el contenido del cajón que le sigue. Nuevamente vemos el trabajo de incrementar la variable t en 1 y eso nos permite trabajar con el contenido del cajón siguiente. En resumen, recordemos que la variable de una dimensión siempre debe acompañarse del número de cajón. Observa los ejemplos de la tabla. Las variables dimensionadas funcionan de la misma forma que las variables simples al trabajar operaciones aritméticas y lógicas. El número del cajón puede utilizarse sin el nombre de la variable y del vector, y que generalmente las variables dimensionadas se trabajan dentro de ciclos. En esta presentación hemos trabajado con los conceptos principales de los vectores. Espero que te sean útiles. También te dejo una colección de material audiovisual con algunos ejemplos del uso de los vectores. Gracias por tu atención.